Los museos siempre contaron la historia que se quería recordar, y desde la perspectiva hegemónica. Y cuando se mostraban elementos que podían contar la otra historia, las historias de las culturas ancestrales se mostraban desde una perspectiva de superioridad, y siempre con el discurso de ser culturas extintas, apropiándose de esas historias y contándolas desde su propia visión. Yo soy María Silvia Dilicia, soy profesora en esta universidad, la Universidad Nacional de La Pampa, y investigo cuestiones que tienen que ver con museos, representaciones y monumentos. Y en este caso les agradezco muchísimo al programa, les agradezco muchísimo a ustedes como periodistas, porque están haciendo un esfuerzo muy importante referido a nuestros ancestros y al pasado de La Pampa. Los museos son, digámoslo sencillamente, especies de dispositivos impresionantes de representación. Digamos, si yo pongo un libro y te digo que lo leas, vos vas a discutir sobre el libro, vas a tomar una postura, no te vas a quedar solamente con lo que el libro dice, lo vas a criticar. Pero en un museo uno va, mira, recorre, observa un objeto, mira una cartela, un afiche, una serie de objetos dispuestos y es una situación de creencia sobre eso que los objetos te cuentan mucho mayor. Casi que el relato del museo no es un relato que se contrasta, es un relato que se incorpora naturalmente, sin discusión. Y eso es muy problemático, ¿sí? Porque todos los objetos que están en los museos, ninguno es neutral, todos son políticos. Entonces, el hecho de que los objetos estén expuestos nunca es algo pasivo, ¿sí? Sino que se incorpora en el espectador como un proceso natural, pero a la vez es un artificio, ¿sí? Algo puesto ahí para convencernos. Como una obra de teatro. Totalmente. Hay ahí incluso una estrategia de teatralización. Los museos usan mucho eso. Digamos, a ver, el museo se generó desde el siglo XVIII como un lugar de curiosidades. Eso se llamaba justamente gabinete de curiosidades. ¿Y quién tenían museos? La gente con muchos recursos, la aristocracia, que juntaba un cráneo, otra vez, de un jíbaro reducido porque le resultaba curioso, un caracol marino que venía de las Filipinas, un textil de Paracas, y lo juntaba todo en un lugar y decía, bueno, esto representa América, o esto representa Asia, o esto, ¿sí? Eran objetos representativos de... Cuando suceden en el siglo XIX toda una serie de transformaciones muy grandes en Europa, en el mundo occidental, esos objetos pasan a resguardarse por los mismos estados-nación, que convierten a los museos en otra cosa. Fíjate qué interesante, los convierten en lugares donde ir y enseñar. Entonces el museo tiene la colección de mariposas, tiene los fósiles, ¿sí? Entonces es un lugar de estudio, todo bien. También hubo seres vivos expuestos en Europa, ¿no? Exacto. Y los museos también eran lugares donde, además del tema del estudio, se guardaba objetos preciosos que se suponían que eran especies de reliquias. Entre esas reliquias estaban, por ejemplo, los objetos artísticos. Esa idea de objetivar a los pueblos originarios implicaba también deshumanizarlos. Entonces yo te coloco un poncho y te coloco después un cráneo. Da igual, porque las dos cosas son cosas. Objetos. Transformar eso en lo que han sido, en ancestros para algunos pueblos, fue todo un camino. Y un camino que se inició desde los propios pueblos, desde las propias comunidades, que empezaron a reclamar esos restos como suyos. Entonces ahí se inicia un movimiento que no ha terminado aún, que es el movimiento de restitución, que es una cosa muy complicada desde ya, porque hay comunidades que tienen hoy en día representantes vivos, ¿sí? Porque acá está el tema, que es una cosa importante. Estas personas están muertas. ¿A quién se entregan esos restos? Exactamente. En el Museo de la Plata
se exhibían los restos de los grandes caciques cuyas tumbas habían sido profanadas como trofeos de guerra. Nadie se planteó en aquel entonces la inmoralidad de estos actos. Entonces, esa tarea pedagógica, esa tarea patrimonial que tenían los museos, ahora está siendo puesta al revés. Y por eso la sensación que vos tenés de ir a un museo y decir, acá hay una voz, pero no están todas las voces, es esa especie de incomodidad que te producen. Y eso está muy bien. Que te produzcan incomodidad está muy bien porque significa que hay algo que se puede cambiar. Hoy hay todo un movimiento muy interesante que ha llegado relativamente a Argentina, pero hay muchos representantes, que es el movimiento de la decolonización de los museos. Y esto se empezó a discutir en Canadá, en Estados Unidos, y lo hicieron, ¿sabes? Una cosa que a mí me parece muy interesante. Lo hicieron las propias comunidades, acompañadas acá por los antropólogos, por los arqueólogos, por otros museólogos también, que empezaron a ver cuál es el derecho que tenemos de exponer restos de personas a las cuales además les hemos quitado las tierras, les hemos quitado su cultura, les hemos obligado a abandonar su lengua. ¿Cuál es el derecho que tenemos ahora de exponerlos? Porque hay que ver también que el hecho de esta deshumanización va unida a otros procesos que son igualmente terribles y digamos, moralmente sancionables, que son el qué sucedió con los bienes de estas personas, entre ellos las tierras. Entonces, cuando analizamos estas cuestiones tenemos que tener en claro que el tema de los restos no es un tema de personas que ya no están, de sus cuerpos solamente, sino que tiene que ver cómo alcanza esto el futuro y la ciudadanía en general, ¿sí? Porque esos restos tienen descendientes, esas personas viven hoy en día y pueden reclamar, no solamente reclamar, digamos, el cuerpo, sino reclamar las posesiones, ¿sí? Eso sucede en muchas sociedades, en la sociedad occidental, ¿sí? Que existe la ley de la herencia, bueno, también podría suceder en este caso. María Silvia, ¿cuántos museos más o menos hay acá en La Pampa y qué es lo que muestran esos museos? Bien, en La Pampa hay aproximadamente 40. Digo aproximadamente porque hay muchos que están localizados como museos, pero no funcionan exactamente como tales. A veces hay exposiciones que abren o que cierran, pero tenemos un número bastante considerable. Muchos de ellos, diría casi la mayoría, son museos estatales, es decir, organizados por los estados, sostenidos en la mayoría también de los casos por pequeños centros, por las municipalidades. Y el tipo de museo, salvo lo que llamamos grandes museos para la provincia, que sería la Casona y el Museo del Luro, ¿sí? Del Parque Luro, o la Casa de Olgorosco, o el Museo de Bellas Artes, Provincial de Bellas Artes, salvo esos grandes, en realidad son centros bastante pequeños. Algunos muy bien organizados, con personal, pero en general lo que sucede es que son muy difíciles de sostener. Estos museos de La Pampa están mostrando una historia diversa, una historia desde distintos puntos de vista. En el caso de La Pampa, empezaron a organizarse museos a partir de los restos y los objetos donados por familias que habían estado en esa comunidad desde los orígenes. Y los museos coinciden con las conmemoraciones centenarias o cincuentenarias de los pueblos. Ya sabes que los pueblos de La Pampa son relativamente nuevos porque coinciden con la posconquista, ¿verdad? Con el proceso de
en general de retiro violento y de repoblamiento a través de los inmigrantes. Exacto, en algunos casos un repoblamiento que no marca o no muestra la historia anterior a ese repoblamiento. Es como si el pueblo hubiera nacido después de la conquista y antes no existía nadie ahí. Ahí hay una tensión muy interesante. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos diciendo justamente en el texto. Primero, fíjate, muchos de estos museos se organizan en las ex-estaciones de ferrocarril, pero no se preguntan por qué. Son ex-estaciones de ferrocarril. La primera pregunta es, ¿por qué no sale más el tren? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí hay una crisis del cual los museos no dan cuenta. Los museos petrifican el pasado, cuentan un relato y un relato del progreso. En ese relato del progreso, las comunidades originarias están o ausentes o hay cierto pudor por hablar de ellas. Si se habla, se cuentan que existieron, que estuvieron, pero no mucho más. No está focalizada la temática en eso, en contar qué pasó. Y si está, hay ciertos reparos en exponer esos objetos. Yo lo entiendo el reparo, porque tiene que haber un estudio previo, tiene que haber un acuerdo con las comunidades de qué exponer y qué no, y de qué manera contar ese relato. Lo que se hace ahora es hacer una especie de, digamos, historias locales, ¿sí? O regionales en algunos casos, pero generalmente son pequeñas, desde el inicio de la fundación, ¿sí? Y en algunos casos retomando la historia anterior. En el caso de Toay se habla un poco del fuerte de Toay, pero muy poco de la violencia existida en ese fuerte y que da origen en parte a esa primera comunidad. Y luego sigue el relato. Y en ese relato se cuenta que llegaron los inmigrantes, que llegó el tren, que se colocó tal o cual espacio, hay fotos que testimonian, y luego los objetos que fueron dejando distintas familias, las familias que se afincaron, las familias que se quedaron y que fueron una especie de conquistadores pacíficos, porque así se dice, de ese desierto. Luego hay otras ausencias que a mí me llamaron la atención. Esa es una ausencia muy notable. La otra ausencia es los momentos de crisis. Sabemos que La Pampa se despobló. En 1930, en 1935, hubo una crisis agroclimática impactante que se une a la crisis económica. Muchas familias se van al Chaco, chacareros que habían llegado, no pueden pagar la renta. Muchos se suicidan, estoy estudiando ahora eso también, y abandonan La Pampa. La Pampa pierde población. Eso no se cuenta en los museos. Ese relato no está. La crisis del neoliberalismo, que hace que no llegue más el tren, tampoco aparece en el museo. ¿Sí? Y el museo entonces tiene ahí una inconsistencia histórica que no consigue saldar de manera relativamente fácil, porque quienes hacen estos relatos museales también tienen cierto temor por contar algo que no sea optimista, que no sea, digamos, que muestre todo lo que esa localidad puede ser. Yo creo que ahí hay un error, porque la historia es todo. La historia es los momentos, digamos, en los cuales comunidades construyen un pasado y son eficientes, eficaces, ¿sí? Y momentos en los cuales esa situación no es benéfica y sufre quiebres. Es increíble la cantidad de sitios de gran importancia histórica de antes de la campaña militar. Sitios de firmas de tratados, de grandes parlamentos, rastrilladas, sitios de asentamiento milenarios. Pero es muy difícil encontrar estos sitios señalizados y contando su verdadera historia. En estos museos de comunidades tampoco se abordan otros proyectos. Por ejemplo, no se habla de la dictadura militar. ¿Sí? Si los militares aparecen generalmente con objetos bélicos,
pero no hay mucha relación entre esos objetos bélicos y cómo se usaron, en qué momento se hizo. El caso quizá más claro es en el Museo del Pueblo de Toay, que tiene un pequeño sector dedicado a, por ejemplo, uniformes militares, pero no se cuenta cuándo se utilizaron esos uniformes, ¿sí? Eso es bastante usual, ¿no? Desconectar el objeto del relato museal, esperando que nuestros jóvenes encuentren en algún lado, no se sabe dónde, esa forma de asirse al pasado y de interpretarlo y de entenderlo, porque al pasado hay que conocerlo, pero hay que conocerlo en su totalidad, digamos, en sus vertientes claras y en sus vertientes y sus relatos oscuros. Hay otra ausencia, yo creo que mucho también en lo que es la antropología, con respecto a el relato de género, ¿no? Sí. Es como que toda la historia ha sido construida por el género masculino. Exactamente, ahí se abre un camino interesantísimo para explorar. Primero hay una cosa que detectamos en el libro y que hicieron las colegas que trabajan este tema de manera más central, que son Mirta Singh y Estela Cornelis, y que es que muchas de las organizadoras, gestoras, administradoras de museos son mujeres en la actualidad y que hicieron ese proceso en La Pampa. Esto a mí me pareció muy interesante. Fíjate, digamos, en general, muchas de las funcionarias de cultura también han sido mujeres y se han dedicado especialmente a esta tarea. Y ahí también hay un mensaje desde el género, de una mayor sensibilidad hacia eso que llamamos la correa del pasado, ¿no? La transmisión del pasado. Las mujeres evidentemente tienen ahí un camino interesante. Y por otra parte, el museo las ha invisibilizado muchísimo. La idea ahora, en las últimas tendencias museales, no es añadirlas como una especie de pegote, sino darle un sentido a la muestra que incorpore varones y mujeres como parte central de la vida cotidiana. Un trabajo tan grande. Así como cambia la cultura de la gente, también cambian las visiones con las que se mira el pasado. Pero para esto, deben estar todas las voces reconstruyendo estos relatos, tanto académicos como de los descendientes de esas culturas. Nosotros, con un grupo de investigación, entre las cuales está una investigadora que me parece importante, que es Marisa González de Oliaga, estamos empezando a estudiar y a tomar contacto con ellos. Es el Museo Punta Querandí de la provincia de Buenos Aires. Y ahí me parece que hay un tema fundamental, porque ellos han logrado formar una especie de centro donde hacen además tareas de encuentro entre distintas comunidades indígenas, porque hay quechua, hay guaraní, me parece que hay tobas, en fin, distintos grupos, y querandíes, exactamente. Y lograron una cosa muy importante, que primero es que la tierra en la cual encontraron restos fuera luego considerada tierra sagrada y a partir de allí iniciar ese proceso de reencuentro de ellos con el espacio y luego de construir algo entre todos. Y es muy importante porque además es una zona de emprendimientos inmobiliarios donde la tierra tiene un valor altísimo. Donde fue muy difícil lograr eso. Fue muy difícil, les destruyeron varias veces. Bueno, algo nos han contado y ahora vamos a visitarlos y a hacer todo un estudio con ellos para ver cuál es la forma que pensaron incluso. No solamente hay una exposición sobre todo de objetos, sino también una exposición de la lucha que ellos llevaron adelante para hacer ese lugar. Y me parece eso un camino muy interesante. No sé si replicarlo, pero sí tomarlo como modelo o bueno, por lo menos observarlo y ponerlo en consideración para otros que puedan estar interesados. Y además, lo que plantea nuestro equipo de investigación es por qué el museo tiene que ser la única forma de transmisión de la memoria, si no existen otras. No lo sabemos.
por qué relatos o marcas en el territorio no son también formas que otras sociedades utilizan para comunicar y trasladar el pasado hacia las nuevas generaciones. Eso no lo sabemos. Indudablemente estamos ya lejos de esa visión del museo como un espacio inviolable, ¿sí? Como el templo del saber, porque estas nuevas tendencias lo que están diciendo es: estudiemos los coleccionistas, estudiemos quienes ponen el museo en funcionamiento, estudiemos la historia del museo, y de esa manera vamos a saber que no es un espacio sagrado en sí, y que al desacralizarlo lo podemos interpretar como cualquier otro lugar que, si las cosas salen bien, no tendría que ser de adoctrinamiento, sino de intercambio democrático, donde... Intercambio de saberes. Exacto, donde yo no tengo que decirle a los otros lo que tienen que ser. Fíjate que los museos, cuando surgieron con esta idea tan fuerte de que fueras a ver, no sé, todo lo que el prócer había utilizado. No sé, ibas al Museo Histórico Nacional y veías la habitación, el gabinete de San Martín. ¿Qué era lo que ese gabinete te estaba diciendo? Te estaba indicando que vos, en el futuro, que ibas a mirarlo, que eras turista o que eras un inmigrante o un escolar, tenías que ser como ese prócer. Entonces los museos ahora... Es muy fuerte. Qué fuerte eso, porque pero es eso. Cuando vamos a ver a Sarmiento y a Roca estamos pensando lo mismo. Exactamente, entonces. Exactamente. Entonces, en esa idea de que el museo tiene que tener un contenido democrático, no podemos volver a adoctrinar en héroes, ¿sí? Tenemos que ser capaces de volcar un mensaje que sea o que tenga un contenido mucho más abierto. Y más maduro. Mucho más maduro, donde se encuentren diferentes personas y que esas personas sean capaces también de dialogar. Y otra cosa importante que me parece para que el museo no sea nunca un relato acabado, sino un relato a construir, que se arma y se desarma todo el tiempo. Después de 40 años de democracia, ¿es importante, o sea, es posible plantearnos ese desafío en la provincia de La Pampa? Es fundamental, tenemos que seguir haciéndolo. La democracia como tal, a mí me parece que no es un valor, sí, pero no tiene que estar vacío. Y está vacío si pensamos que la democracia es solamente ir a votar. La democracia es todo esto, educar y transmitir distintas formas de ser en el pasado, diferentes idiomas, diferentes culturas, formas de resolver la economía, ¿sí? Son también muy potentes. Y eso también es un mensaje democrático. Eso no ha terminado, ¿sí? Los mensajes autoritarios siguen circulando. Y si bien formalmente estamos en democracia, todos escuchamos todo el tiempo situaciones que tienen que ver con el racismo, con la xenofobia, con la subordinación de cualquier tipo, de género, de clase. La enseñanza democrática en el museo tiene que ser central, si no el adoctrinamiento sería repetir las recetas que me parece no sirven. Hace falta un trabajo de consenso con las comunidades originarias para rescatar esos lugares de memoria milenarios que nos muestran que este territorio no era tierra despoblada de habitantes que surgió a raíz de la inmigración. La historia se está reconstruyendo y es momento para rescatar y visibilizar a estas culturas que desde siempre poblaron estos territorios. Hay historias tan ricas que podemos rescatar, lugares con tanta historia para contar que hoy pasan inadvertidos, sin una sola placa o mención de lo que allí sucedió. Historias de grandes personajes que por ser pertenecientes a la cultura subordinada no se pusieron en valor. Toda esa inconmensurable cantidad de información y de lugares que fueron protagonistas de esos relatos está presente. Quizás hoy los caminamos a diario sin saberlo. Solo necesitamos comenzar a mirar y comenzar a contar, desde una perspectiva integral, decolonizada, más justa con nuestro pasado y con nuestros ancestros.